pero el rock era mal visto, ¿no? El rock era de vagos, de gente que no tenía futuro para las familias conservadoras o para el Estado conservador, ¿no? Así es. Entonces había que buscar espacios donde poder tocar. La universidad siempre fue un espacio como natural, ¿no? La universidad, el LUC, había un foro, el LUC, o sea, se fueron buscando diferentes espacios y la gente también fue abriendo espacios. Bueno, pues muy buenas tardes a quienes nos visitan a este espacio de Reversos. En realidad, bueno, esta conversación es grabada, la estaremos publicando y sería el 5 de octubre por la tarde. Y bueno, pues tenemos un invitado de lujo. Por cierto, acaba de pasar el 2 de octubre, entonces pues no sé por qué, pero lo relaciono de alguna manera, que es el maestro Rafael Catana, que además hablar de él significa pues referirnos a la contracultura, a la congruencia en la manera de hacer música, de buscar los espacios creativos para conectar a través de sus letras y su ser artista, pues con la parte más sensible, cotidiana, compleja, oculta incluso a veces, de quienes vivimos en las urbes todos los días, de la periferia, del centro. Y también significa hablar de libertad, de tomar el micrófono en los llamados medios públicos, porque además tiene un programa de radio, Pueblo de Patinetas, en Radio Educación. Y también nos devuelve memoria pues a quienes o la hemos perdido, o también para aquellos pues que no recuerdan esa otra parte del rock urbano, ¿no? Y de la manera en que grupos de artistas se apropiaron de los circuitos alternos para expresarse ante pues la negación autoritaria que hubo durante una década en los 70, de silenciar incluso el rock o los espacios contestatarios para los jóvenes. También hablar de Rafa pues es recordar esta apropiación de espacios en las calles, en los foros culturales, su espacio también en el Tianguis del Chopo, y bueno, pues hay discos como Un gato de corazón púrpura en 1989, hasta el último, o el más reciente, digamos, que es el Te Regal. Entonces, bueno, pues bienvenido, Rafa, a este espacio de Reversos. Y bueno, ¿cuántos años ya? Muchísimas gracias. No, al contrario, Rafa. Pues mira, de Sí, 1983 más o menos para acá, sí, ya había hecho como muchas cosas antes, buscando pues una identidad, buscando mi propia voz, y había estado cerca de la gente del Canto Nuevo antes, pero pues tú sabes que este es viene un proceso de profesionalización que de pronto puede ser como una cosa o un concepto extraño en estos tiempos de la pandemia, pero sí tiene que ver con cómo quieres y aprendes a hacer las cosas. Entonces, bueno, mira, si en estos tiempos los medios privados están cerrados, que ahora ya hay una apertura en muchos sentidos, pues en los 80s los medios y en los 90s y en los 2000 los medios han estado cerrados para la cultura independiente. Entonces, pues no hay que quejarse, hay que crear tus propios medios y aprender a hacerlo, y la vieja consigna punk de hazlo tú mismo, nadie lo va a hacer por ti. Entonces es un proceso ahí de creatividad para tener una presencia y pues no dejarse de caer por esa situación social, ¿no? Tienes que crear tus propios espacios, pero pues no lo haces solo, ¿no? Te juntas con otras personas, y aquí tomo un espacio para agradecer a Reverso que se preocupe por estas cosas, ¿no? Porque sucede que a la hora de la hora, las nuevas generaciones a lo mejor no saben qué es lo que tuvo que pasar para Así que es. esto sucediera, ¿no? O De sea, hecho, para yo que cruzo los mucho, discos, los libros que no están en el circuito.
Sí, te escucho. Sí, cruzo, Rafa, justo esto que vas a expresar. Yo cruzo mucho tu música y todo lo que has propuesto en toda esta trayectoria con los momentos políticos o sociales de, pues, de México, ¿no? Como que de alguna manera ahí me gustaría saber cómo han cambiado estos procesos creativos en todas estas etapas que has traído con tus discos. Sí, es una larga conversación. Voy a dar de hacer un esfuerzo por que entendamos que desde los métodos de grabación, eh, yo todavía mi primer y mi segundo disco los grabé en cinta, ¿no? En cinta de un cuarto y en cinta de media pulgada, Ujú. que era un momento difícil para conseguirte una cinta de media pulgada, que era muy caro comprarse la cinta. Tienes que ir ahí por un lugar cerca de Insurgente Sur, el único lugar donde venían una cinta, la comprabas, la llevabas al estudio y ahí está, se quedaba la cinta y ahí grababas. Y el primer disco también fue así, pero ya en los 90s, a principios de los 2000, se empezó a grabar ya en la computadora y llegó, ya grababas en una cinta de ADAT que parecía un cassette, un videocassette. Entonces ese proceso también tiene que ver con que nos tocó el fraude de 88, ¿no? El fraude de 88 y nos tocó el movimiento zapatista. Entonces de pronto, por más que tú te quieras alejar de lo que pasa, por más que digas yo soy puro y casto y no me interesa la realidad del país, pues la tienes enfrente y tienes que hacer una conversación contigo para hacerlo. Entonces, eh, yo antes de hacer música hacía teatro. Entonces, como actor en esa generación de actores jovencísimos, pues te quiero contar que una vez hicimos un performance en el hemiciclo a Juárez, porque llegó Henry Kissinger y éramos chavos, chavititos que hicimos un performance, un poco peleándonos porque no simpatizábamos con la llegada de Henry Kissinger a la Ciudad de México. Primero, ¿por qué? Porque estaba la guerra de Vietnam. Cuando éramos muy chavitos estaba la guerra de Vietnam. Nada más por eso. Y porque Henry Kissinger significaba la bota del imperio, ¿no? Ujú. Los tiempos no han cambiado mucho, pero ahora son, por lo menos son más divertidos. Y al mismo tiempo te das cuenta de una realidad que tiene que ver pues con la violencia con las mujeres, con la explotación, con el proceso en donde los ciudadanos se van se van haciendo más proletarios, un proceso de proletarización Proletarización. muy Ujú. fuerte. Entonces, no puedes quedarte al margen de eso como creativo. Hay muchos artistas que sí se pueden quedar al margen, pero yo tengo una posición en ese sentido. Esa posición se ha ido transformando para entender mejor la realidad, ¿no? Y para entender que sí es un proceso social el que vive el país y que no puedes estar ajeno, nada más. Claro. Y tu vínculo con la poesía, Rafa, porque bueno, también en ese camino, bueno, tienes publicado un libro de poesía, sé que has estado en varias antologías. Pla- ahí está, muéstralo más, por favor, porque casi no se vio. Si nos lo muestras. Los pájaros de la cervecería. Eso, platícanos Sí. de ese lugar que tienes bueno, que además siempre te ha acompañado, ¿no? La poesía, creo que hasta el infrarrealismo, ¿no? Por ahí también estuviste metido en estos Mira, colectivos. yo soy, yo soy amigo de los infrarrealistas. Yo no me considero infrarrealista porque pues el infrarrealismo es un nivel de creatividad muy alto, muy, muy alto. Yo soy amigo, ellos me quieren y me han incluido en su grupo y yo lo agradezco mucho, pero para mí es un honor que no merezco porque, porque creo importante entender todo lo que significa el infrarrealismo. Significa una parte de la historia de México que empieza en los 70s
y yo en 1978 los conozco, pero para mí son como mis amigos. Mario Santiago era así como, pues es mi cuate Mario, ¿no? Pues sí, Mario es muy reventado y muy escandaloso, pero es mi amigo. Es como tus amigos de la esquina que tu mamá no quiere que te juntes con ellos, y tus amigos de la esquina nada más están tocando la guitarra, ¿no? Ahora, lástima que ya los jóvenes ya no pueden estar tanto en la esquina, pero en ese sentido, Mario Santiago, José Peguero, en ese momento llegó Tulio Mora de Hora Cero de Perú, Edgar Altamirano, y luego los hermanos Méndez y los hermanos Guzmán, que es María Raúl y Lalo, pues yo me acerco a ellos como amigo y me empiezo a integrar, pero como su cuate. Yo no pensé que ellos pensaran que yo fuera hiperrealista, ¿no? Pero en ese sentido hay un diálogo que tiene que ver con la poesía latinoamericana, que tiene que ver con la realidad de otros poetas que escriben de otras cosas, ¿no? Pero te digo, para mí puede ser en este momento, pues ya algo que está vivo, porque la poesía pues está viva. Y yo escribía desde siempre y siempre he escrito, pero pues dedicado a la música lo dejas a un lado, pero me sigo juntando con ellos, ¿no? Me Claro. acuerdo que en el 96 presentamos un libro de Roberto Bolaño en El Hijo del Cuervo, Mario, Arturo Mesa y yo, por decirte, ¿no? Ujú. Después, en el Ex Teresa, yo no estuve ese día, Arturo Mesa y Mario Santiago presentan un libro de Mario y se armó un super performance en el sentido festivo, ¿no? De la fiesta, de la alegría. Y al año ya Mario ya no estaba. Fue una situación así muy dura como amigo, pero Mario también era un personaje con sus infiernos y con sus actitudes, pero José Peguero también, y Edgar Altamirano, que están vivos, y Pedro Damián, ¿no? Pedro Damián es otro de los poetas más importantes del infrarrealismo, que es muy modesto, pero es muy bueno, ¿no? Eh, y este proceso ha juntado muchos jóvenes, a gente más joven que ya nació en los 80s o que ha nacido en los 90s, que se acercan para descubrir este espacio de la poesía, porque tiene que ver con la herencia de la poesía latinoamericana que de pronto y mexicana que no llegaba a México o que Claro. no se difundía tanto como Efraín Huerta o Ujú. como gente de la espiga mutinada, con otras formas de hacer la poesía, ¿no? Que tiene que ver más con lo vivencial, ¿no? Con lo que pasa en la calle, Eso era con bien lo que pasa en el interesante, mundo. ¿no? Rafa, como estos espacios, digo, no digo que no existan, pero sí hubo un tiempo de, pues más como estos cafés donde se reunían, donde intercambiaban, ¿no? Estas vivencias de la ciudad, de caminar incluso, ¿no? Hasta en la noche, pues, libremente, ¿no? Y estar intercambiando todo esto. Sí, fíjate que es muy interesante porque la Ciudad de México tiene como diferentes espacios y, y diferentes formas de juntar a la gente. Ahora ya tú puedes decir, voy al Foro del Tejedor, o voy a la Alicia, o voy a un café a Coyoacán, pero llegó el momento en que la ciudad era muy árida. Ujú. La ciudad era muy árida y había que buscar cómo hacer los ambientes o los espacios. Yo lo hice o lo hicimos de manera inconsciente. Después viene ya la época del movimiento rupestre y habría que buscar los espacios donde poder tocar, ya que el rock, ahora ya a lo mejor parece un lugar común, pero el rock era Ujú. mal visto, ¿no? El rock era de vagos, de gente que no tenía futuro para las familias conservadoras o para el Estado conservador, ¿no? Así es. Entonces había que buscar espacios donde poder tocar. La universidad siempre fue un espacio como natural, ¿no? La Ujú. universidad, el UC, había un foro, el UC, o sea, se fueron buscando diferentes espacios y la gente también fue abriendo espacios, ya que Ujú. en la Ciudad de México tenemos una historia
en donde los cafés cantantes en los 60, yo no fui, pasaba por fuera porque era muy chico, claro. eran cerrados y porque los jóvenes se juntaban. Entonces había un miedo ahí a que los jóvenes se juntaban y sucede que los cafés cantantes fueron clausurados entre 1967, 1970, 70, 71, fueron cerrados los cafés cantantes, que era el único espacio. Entonces después en 68 se cierra un montón de cosas y después de 1971 se cierra todo. Claro. Todo, porque Luis Echeverría pues quería que ser el rey del tercer mundo y los jóvenes que se juntaban ahí no lo representaban a él. Entonces impulsa otro tipo de valores en donde llega el momento en que se juntan los valores del rock con esos valores de esos jóvenes que hacían música latinoamericana en ese momento. Los charangos, las quenas. Entonces la gente se empezó a juntar en las peñas, pero las peñas eran pues caras, ¿no? Porque el café era caro, los molletes no eran tan accesibles para muchos jóvenes, pero para muchos jóvenes sí. Entonces muchas de las peñas se hicieron en el sur de la ciudad. Y había una peña en Peralvillo que se llamaba la peña El Mosco Pasa. Entonces, en la calle de Boito 22, pues nos empezamos a juntar y se fueron desarrollando. O sea, todo no es de generación espontánea, sino que de pronto hay como espacios donde la misma contracultura, los jóvenes o los adultos que hicimos contracultura en esos tiempos, se fueron desarrollando. Todo esto tiene que ver para provocar la democracia, porque esta cosa alterna de la democracia que se ha dado en México también tiene que ver con la gente de la calle, con la gente común o con los artistas, ¿no? De pronto provocar cosas para que sucedan cosas. Eso. Y que se sigue, ¿no? Entonces, O sea, claro. a lo mejor no tenemos tanto tiempo para exponerlo, pero sí, gracias a esos jóvenes que hicieron rock, que hicieron música folclórica, que hicieron teatro, que hicieron jazz, que de pronto que hicieron poesía, como el movimiento surrealista, o que hicieron canción, como el movimiento rupestre, y que siempre han tenido una actitud primero para compartir, para convivir en completa paz y mostrar sus canciones, y de pronto hay una obra de una serie de compositores donde están Armando Rosas, Roberto González, toda la obra musical de Blen Macari, la interpretación de Nina Galindo, luego Gerardo Enciso, Carlos Arellano, Arturo Mesa. Pero al mismo tiempo, Tere Estrada o sea, nos juntamos y se hace una diáspora y pasa el tiempo y nos volvemos a juntar y hay nueva gente, pero hay una huella ahí, ¿no? Pasa el terremoto, entonces, ¡fum! Y yo sí lo que sí quisiera decir es que es importante que podamos tener una memoria para que todo lo que la gente pueda disfrutar hoy tiene una raíz y tiene una historia, ¿no? Que tiene que ver con todo eso. ¿Por qué se llama rupestre, Rafa? Digo, yo sé que esta pregunta te la hacen mucho, pero es importante sobre todo para quienes no, sobre todo los más jóvenes, ¿no? ¿Cómo surge el movimiento rupestre? ¿Por qué se llama rupestre? Sí, mira, yo creo que tiene que ver con una broma que nos hacíamos, que de pronto hoy sí tocaron bien rupestre, ¿no? O sea, muy sencillo, ¿no? Porque empezamos a hacer trabajo con guitarras acústicas. ¿Cómo de qué años estamos hablando, Rafa? Rodrigo, ¿de qué etapa estamos hablando? 83, 84 y principios de 85, ¿no? En el sentido de poder, pues, con la cuestión de los grafitis, de la estructura de los grafitis en las paredes de la Ciudad de México, comparado un poco con las pinturas rupestres,
Y luego las canciones que hacíamos, yo creo que a Rodrigo se le ocurrió, entre otros, se le ocurrió hacer este concepto en el sentido de darle un nombre, ¿no? Un nombre que yo lo tomé como broma, pero de pronto se puso muy serio, porque ya hasta ahora tiene una historia, ¿no? Así El es. movimiento rupestre. Pero lo interesante del movimiento rupestre es que a partir de estas ideas de querer a lo mejor ser muy urbanos o tratar de tener una identidad o una raíz, apareció este nombre, ¿no? Ujú. Porque es algo que está ahí pegado en una piedra en Baja California o en Hidalgo o en el sur de México y son como grafitis Ujú. de hace muchos años y de pronto recibimos esa herencia, pero durante ese momento fue inconsciente, ¿me entiendes? Sí. Fue muy inconsciente. Pero pues ha dejado huella, ¿no, Esa es Rafa? una idea más o menos. Ha dejado huella porque es como, Pues ¿no? Un movimiento independiente totalmente, autónomo también de todo el mainstream y pues es un camino que ustedes eligieron y que ha fluido, ¿no? A través de los años. sí, había otra historia. Yo te agradezco mucho este concepto porque una vez Armando Rosas, en una clase en la Escuela Superior de Música, un maestro les preguntaba que por qué tocaban música que se hacía en el siglo XVII, con chelos, violines y guitarras, ¿no? Y, y eso tiene que ver con lo que empezamos a hacer música con lo primero que teníamos a la mano. Era una época en que ahora ya cualquier persona se puede comprar una guitarra Fender Stratocaster en una casa de música. No llegaban los instrumentos, Ujú. no llegaban y había bandas que tenían un gran concepto con sintetizadores, ¿no? Entonces decidimos con lo que teníamos a la mano, en este caso es la guitarra acústica, ¿no? Sí. Y en ese sentido, pues tal vez sin proponerlos ya hay una historia y es importante, pero lo importante es que era nuestra identidad y Ujú. nuestra raíz la guitarra acústica. Entonces, y teníamos grandes maestros, desde León Chávez Teixeiro, o el pájaro Alberto, o Guadalupe Trigo, que de pronto se nos olvida que tenemos grandes compositores, Sí. incluyendo el viejo maestro Claudio Estrada, que era un compositor de música romántica de los 50, Ujú. era una cosa extraordinaria porque llegaba con su plumilla y su guitarra y hacía llorar la guitarra, ¿no? Y empezaba, y usted es la culpable, y empezaba a tocar. Y eso nos hizo hacer una reflexión, en mi caso, ¿no? Ya Claro. aparte del folk, Crosby, Stills, St. John, y etcétera, ¿no? Que además es bien Para hacer rock. interesante tus performances. Yo siento que tienes un estilo muy particular de cantar, ¿no? Porque también estás como recitando, ¿no? Tu estilo, tu voz, tiene mucho que ver con esto, ¿no? O sea, se cruza mucho con esta idea también escénica. Y ahora, Rafa, pues viene tu concierto, ¿no? ¿Por qué no nos platicas qué estás haciendo ahorita? ¿Cómo te ha ido este año? Pues bueno, con todas estas adversidades, pero como dices tú, pues ahora sí que es parte pues de este camino que tú elegiste, que ya no es nuevo, ¿no? El estar ahí buscando los espacios y creando todo el tiempo. Si nos platicas, Rafa, ¿qué viene? Mira, mira, estoy haciendo un disco en línea, Ujú. ya llevo la mitad del disco, pero ya tengo la música, pero falta hacer las voces, entonces estoy esperando que los estudios empiecen a abrir para hacer las voces. Ya tengo 6 canciones, Ujú. faltan otras 6, porque pues está la pandemia, pero tienes que seguir siendo creativo. Pero sucede que eh, estos 6 meses que no ha habido nada, ¿no? Yo he estado encerrado, he salido durante 6 meses 6 veces, 7 veces a lo mejor, porque hay que ir al mercado, hay que ir a la tienda, o hay que, no sé, Sí. cosas que cotidianas, familiares que tú Ujú. tienes que hacer.
pero de pronto, con todo y eso, pues, tienes que no dejar de hacer lo que haces. Y yo soy compositor de canciones, entonces, sí, empiezo a... hubo un tiempo que sí estaba como muy creativo, pero el mismo estado de la pandemia te pone así en la incertidumbre de que Sí, como será para alerta, mí. ¿no? De qué va a pasar, claro. Sí. ¿Nos va a chupar el brujo o la bruja? Sí, ¿no? Sí. O sea, ¿qué sigue? Porque a la humanidad no nos había tocado. Ujú. Ya, le tocó a mi abuelita, que en paz descanse, que cuando pasó eso ella tenía 10 años, ¿no? Sí. 14 años tenía, cuando fue la gripe española de Ujú, 1918. Y a mi mamá le tocó la Segunda Guerra Mundial cuando era adolescente, joven, ¿no? ujú. Y a mí me tocó el terremoto y de pronto me toca esto. Entonces, entender que somos una humanidad muy frágil Sí. y que los valores más importantes no son el dinero en este momento, aunque lo necesitas para Ujú. ir a la tienda, pero que de pronto no es acumular, porque el capitalismo salvaje ha hecho que de pronto, pues, entender esto que está pasando con el cambio climático. Esta Ujú. pandemia a lo mejor tiene que ver con el cambio climático, porque Sí. son virus que están ahí y de pronto resurgen. Entonces tenemos que reciclar las cosas que hacemos en el sentido de la basura, de separar la basura, el PET, todas estas cosas que de pronto nos han absorbido, Ujú. que tienen que ver con el consumo, pues tenemos que recapitular y reflexionar de que si pongo la basura en su lugar, pues a lo mejor si tienes hijos ya no uses pañales, o si tienes, si tomas leche, pues reciclar los botes de Tetra Pak, y si toma el agua embotellada, pues separar el Tetra Pak, separar el PET, separar la basura orgánica, que es una hueva, pero hay que hacerlo, Pero hay que hacerlo, ¿no? o sea, es parte de Entonces, lo que nos está empujando esta situación. Ujú. sí. Y lo interesante de mi generación es que mi generación siempre lo ha hecho, Sí. ¿no? Tu generación siempre lo ha hecho. Y de pronto, a lo mejor es un momento de reflexión de, pues, a lo mejor ya no es bueno vivir en las ciudades. Aquí es donde hay trabajo, Ujú. pero a mí el cuestionamiento es China. Pero volviendo al tema, Sí. eh, pues se tienen que regenerar los espacios, porque si no los espacios van a empezar a cerrar. Entonces, si las zapaterías están cerrando, muchas tiendas de la esquina están cerrando, entonces, en el caso del Foro del Tejedor, empezó a reactivarse. Yo tengo un concierto el 8 de octubre, ya faltan 3 días. Sí, poco tiempo Entonces, ya. yo los invito a que me acompañen. Poco tiempo, pero sucede que es un concierto con sana distancia, solamente para 35 personas. El lugar está sanitizado, el piano está sanitizado, todo. Yo voy a tocar con Gustavo Beltrán y con Miguel Gallo Esparza, Ajá. que son gente con la que yo trabajo. Gustavo Beltrán toca el piano y el acordeón, y Miguel es un guitarrista histórico. No voy con toda la banda porque es muy difícil ahorita juntar mucha gente. Todo lo vamos a hacer con sana distancia, con cubrebocas, para empezar a reactivar Muy bien, la Rafa. escena en los lugares pequeños. Lo Ujú, que no se va a reactivar son los masivos, pero ujú. sí tenemos que reactivar los espacios pequeños para que tanto los foros y los artistas no mueran, ¿no? No mueran no Además, en el sentido físico, ujú, sino no, de pronto los trabajos de la gente creativa puede morir, depende de su trabajo, ¿no? claro. Sí, los escritores, los músicos. Entonces, ¿qué es lo que le da chispa muchas veces a la vida? La otra vez leí en algún lugar que decía, lo único que no ha fallado en esta pandemia son los libros
los discos y el cine. Sin duda, Sí, Rafa, sí, el arte. o sea, Ujú. tú pones un disco. Entonces, es muy importante que nos acompañen en el tejedor para no dejar morir esta escena y los lugares, ¿no? Un lugar Foro también. del Creo que Tejedor. es la mejor. Oye, Hay dos salas de concierto. Sí, en el Foro del es Tejedor. el jueves 8 de octubre. Sí, ¿Dónde se 8:30 de la adquieren, noche. dónde se adquieren los boletos, Rafa? ¿O cómo pueden adquirirlos? Y están en línea, ya sabes que ahorita con esta pandemia, para no usar el dinero, Sí. aunque tú puedes llegar ese día al foro y comprar tu boleto, están en línea en la página del www.forodeltejedor.com. Ahí viene ya la cartelera y viene el link para comprar los boletos. Rafa, yo voy a ir Y no, y muy cerrando. Voy a cerrar esta entrevista que te agradecemos mucho que nos hayas compartido en el espacio de Reversos. Me gustaría que nos ofrecieras pues un cierre, qué más nos quisieras agregar, pues para poder despedir este espacio y bueno, desearte éxito en esto que viene y que además pues continúe tu arte, tu música, tu poesía, por favor. No, primero agradecerte, Aida, de veras que muchísimas gracias. No, a ti, Agradecer Rafa. a Reverso. Yo creo que en estos tiempos, estos espacios son los más importantes. Y entonces son espacios que tenemos que cuidar, como el espacio de Reverso, como el trabajo que tú haces, como el trabajo que hace el Foro Alicia, como el trabajo que hace el Foro del Tejedor, porque tenemos que cuidarnos entre nosotros en el sentido de la comunicación. Uh-huh. El Estado mexicano tiene problemas ahorita con los presupuestos para los medios públicos. Sí. Entonces yo creo que los medios alternativos son lo que le va a dar vida y espacio a la comunicación y a la información de la contracultura. Así Yo te es. quisiera agradecer mucho. Al contrario, Rafa, un placer haberte tenido aquí. Realmente, bueno, yo te admiro mucho personalmente. Y bueno, pues estamos ahí siguiendo. Por favor, tu red social, tus redes sociales, ¿cuáles son? Por favor. Mira, en Instagram, Rafael Catana, en Facebook es Rafael Catana Oficial, y uno que tengo donde le echamos relajo, pero es sobre todo para difundir el trabajo, ¿no? Y en Twitter, Rafael Catana, pero fíjate que el Twitter a mí no me ha funcionado mucho, porque pues es como más de chisme y de bronca, y yo nomás utilizo las redes para la difusión, ¿no? Y Perfecto. es el caso de Instagram, y tengo un Instagram que es Movimiento Rupestre, que es un Instagram para difundir un poco la historia del movimiento rupestre, pero se ha convertido en un Instagram de difusión del rock mexicano. Ah, muy Se bien. llama Movimiento Rupestre en Instagram, el Rafael Catana en Instagram y pues en Facebook, ¿no? Y Perfecto, pues Rafa. con todo escriban y yo contesto. Perfecto, Rafa. Pues muchísimas No, quisiera gracias. agradecerte mucho, Aida. No, al contrario, gracias a ti, Rafa. Y bueno, aquí seguimos en esto del rock y de la poesía y del arte. Muchas gracias. Hasta No, luego, Rafa. muchísimas gracias. Un abrazo fuerte a Reverso. Muchas gracias. Un abrazo a Muchas ti. gracias. Hasta luego.